La verdad creo que ninguno de nosotros piensa o imagina que se nos puede detener la vida tan de golpe. Y quiero contar mi historia como un recuerdo de que no todo lo que se rompe termina. Mi nombre es Ariana, y ¿qué me pasó? Bueno, el 16 de abril de este año 2025 tuve un derrame cerebral. Lo más irónico de esto es que en mí no había un padecimiento, un rasgo, un indicio de que lo pudiera provocar. Y más allá del golpe literal y simbólico, hay algo más grande para compartir, y eso es lo que nadie te explica. Siento que esta historia mía no se trata tanto de enfermedad, sino más bien como conciencia. ¿Cómo pasó el derrame? El derrame pasó en cuestión de minutos. Yo no tuve ninguna alerta, ningún dolor, ningún aviso como que yo me estuviera sintiendo mal. De hecho, ese día, miércoles santo, lo recuerdo, yo salí en mi bicicleta en la mañana y me fui a desayunar a la casa de dos de mis mejores amigos, y tomando café en un momento súper zen, por decirlo así, lo más tranquilo de la vida, me dio. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no me desmayé, en todo momento estuve despierta. Lo que pasó fue que yo metí mi mano dentro de la taza del café como un acto involuntario, y mi amiga, al ver que yo no sacaba la mano donde el café estaba hirviendo, me dice: amiga, te estás quemando, ¿verdad? Al ver que yo no reacciono y me quedo como muda, ellos reaccionan, mi amiga me saca la mano del café y yo me empiezo a como a enrollar la mano, un acto súper involuntario. Yo no tenía control de los movimientos que hacía mi brazo, mi muñeca, mis dedos, y me ponen de pie, pierdo el equilibrio. Ellos inmediatamente ven que algo está mal y deciden llevarme al hospital. Yo recuerdo que yo iba en el carro y mi amiga me decía solamente respire, y yo me enfoqué en respirar, en no perder la calma. Yo estaba consciente de que algo me estaba pasando, pero no podía hablar. O sea, yo podía pensar, pero no podía hablar. Estaba consciente que iba en un carro, que iba por la carretera, que iba camino al hospital, pero nada más. Simplemente cuando llegué podía observar todo, pero el mundo se había vuelto como otro. Era más como más lento, como más distante, como si la realidad se hubiera sumergido bajo el agua y yo flotara entre dos dimensiones, la de lo visible y la de un silencio absoluto. Era como si alguien desde adentro hubiera apagado los interruptores de mi cuerpo y yo quedara suspendida. Un lugar donde no entran instrucciones, donde no hay control. Recuerdo esa mezcla de confusión, de miedo, de querer moverme, y mi parte derecha del cuerpo era como que no me pertenecía, de intentar hablar y el sonido de las palabras se disolvían antes de nacer. Incluso las acciones más simples como sostener una cuchara, ir al baño, todas esas cosas me hicieron comprender que lo cotidiano también es súper sagrado, y que cuando la materia se detiene, perdón, el idioma del alma es el silencio. Creo que todos hemos pasado por derrumbes en nuestra vida. Hemos tenido pérdidas, hemos pasado enfermedades, hemos tenido quiebres, hemos tenido crisis. Hemos pasado por silencios que pesan y duelen, y sin embargo, dentro de ese vacío siempre hay algo que se mantiene latiendo.
algo que no se ve, pero se siente, algo que confía cuando la mente incluso no entiende nada. Es un silencio que duele, pero que también sana y habla ese idioma a lo que no podemos cambiar, pero sí aprender a mirar con otros ojos. Y siento que justamente ahí es donde el control se disuelve y es donde uno empieza con la verdadera entrega. Yo, cuando me vi en ese momento y dije, ok, algo está pasando y no tengo el control de absolutamente nada, em, era no pelear con la situación, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, o sea, te dejo esto en tus manos. Cuando dejamos de pelear con la situación, cuando dejamos de forzar las cosas y empezamos a confiar en él, ¿verdad? Siento que la vida se vuelve maestra y que la incertidumbre también se vuelve guía y que el tiempo deja de ser enemigo y pasa a convertirse en ese espacio, porque yo pensaba como, yo sabía que yo había caído al hospital, yo nunca había caído al hospital eh, para nada, o sea, siempre he sido he sido muy sana realmente y sabía que había caído en un lugar donde yo no sabía cuánto tiempo me iba a tomar estar ahí, que, o sea, o sea, mi pensamiento era, estoy en un problema, ¿verdad? Para mí la aceptación de las cosas que nos pasan no es rendirse, no es que no es que me rendí a la inercia o a lo que fuese a suceder, sino me rendí a la sabiduría que sostiene todo lo que somos, incluso cuando no entendemos el por qué. 9 días en el hospital tienen un antes y un después. Hay un antes, pues yo tenía una vida, eh, pues yo creo que todos tenemos una vida muy planeada, ¿verdad? De lo que queremos ser, de lo que queremos alcanzar, de metas, de propósitos, incluso sin pensar que nada de esto nos pertenece, así como ni si la misma vida es nuestra, ¿verdad? Pero en ese momento me di cuenta que durante mi vida o durante la vida realmente siento que nos dedicamos a construir versiones que admiren de nosotros. Yo fui la que alcanzaba metas, la que le encontraba sentido a ser la mejor en lo que hacía, vivía rodeada de etiquetas, de títulos, de logros, como si eso nos diera tal vez una identidad más sólida, una sensación de permanencia, de control. Y de algún modo funcionó hasta que dejó de serlo, porque en esta situación ningún reconocimiento me pudo sostener. Cuando uno está en una cama blanca viendo el techo de un hospital en medio de la inmovilidad, donde todo se cae y no hay nada que demostrar, y el futuro que había planeado se disuelve en un punto invisible, y literal el presente cuelga de un hilo que apenas se sostiene porque uno no sabe si va a salir vivo o en qué estado va a salir, ¿verdad? Uno empieza a mirar atrás y con claridad que duele y que al mismo tiempo libera, de que nada perdura en medio de esas conversaciones internas que yo tenía eh, cuando estaba ahí en esa cama. Recuerdo que una persona externa a mí se acercó y me dijo, Dios permitió esto porque de lo contrario no había forma que te pudiera salvar. Y ese día yo recordé que el día que me dio el derrame, mi plan era ir al volcán Irazú en mi cuadraciclo con mi amiga y ese día el cuadraciclo no quiso encender de ninguna forma. De hecho, luego el mecánico fue a revisarlo meses después y funcionaba. Y
yo pensé, o sea, eso me tenía que pasar ahí tomando el café porque si no hubiéramos tomado ese café y nos hubiéramos ido directo para el volcán, que era el plan, ¿verdad? No hubiera sido solo yo, hubiera sido también mi amiga en ese accidente que no sé en qué estado nos hubiera dejado, probablemente muertas porque yo hubiera perdido el control. La parte que empezó a fallarme es la parte donde uno acelera, frena. em, y yo dije, wow, me hizo ver la situación con otros ojos. Eh, Siento que esa persona fue un ángel, un mensajero porque en ese momento uno apenas eh, comprende cómo está vivo, ¿verdad? Y veo la situación no desde la tragedia, sino desde la revelación. Y empecé a agradecer lo ocurrido porque a pesar de todo seguía viva, mi corazón latía por sí solo, sin máquinas, sin intervenciones, y entendí que había algo más guiando mi destino. Esta experiencia no solo me enfrentó a la fragilidad de mi cuerpo, sino a las estructuras invisibles que había construido desde niña, y yo creo que eso nos pasa a muchos. Miedos heredados, culpas aprendidas, los programas que la sociedad nos imprime como verdades, ¿verdad? Y a esto me refiero al mito del rendimiento, donde te define el éxito, la productividad, pro- productividad y ese reconocimiento de cuando hacemos algo cool, tal vez. A la creencia de la fórmula correcta para vivir, em, a huir de o no enfrentarnos ni acercarnos al dolor del enemigo, sino más bien pienso que esto nos enseña, nos puede ayudar, nos puede enseñar tanto escucharlo como mensajero y como maestro, eh, al que el amar es complacer y muchas veces confundimos esto con aprobación o sacrificio, ¿verdad? Y nos dejamos a nosotros mismos. Eso sí me pegó durísimo y fue el cuerpo como herramienta. Siento que lo forzamos de una manera para moldearlo, le exigimos sin escucharlo y sin agradecerle, y nuestro cuerpo no es una herramienta, es un vehículo, es un templo. Sin el cuerpo no estamos físicamente en este mundo. Y es que el hecho de respirar ya nos hace suficientes, ya nos hace un verdadero milagro. Creemos que planificar las cosas nos protege del caos y siento que más bien el caos es el lenguaje de la transformación. Yo siento que había sido tantas versiones de mi vida cumpliendo roles que nos pasan por el frente y olvidamos el silencio donde realmente existimos. Sentí que sentí el entendimiento de que la sanación no iba a llegar de golpe, sino iba a ser un proceso de fragmentos. Y así ha sido. Mi rehabilitación ha sido una sanación que ha llegado no desde afuera, sino desde adentro. No ha llegado en frascos ni en diagnósticos. Se ha movido en procesos como pequeños destellos que van iluminando los rincones donde había olvido. Y ha llegado en forma de dolor, otras veces ha llegado en forma de descanso. Lo que sí puedo decir es que yo no me quedé con los pronósticos ni con las limitaciones que los médicos me impusieron. Me quedé con mi cuerpo, con la sabiduría antigua, me quedé con el pulso de mi corazón que seguía latiendo sin pedir permiso, me quedé con la fe
de que el alma sabe cómo repararse, incluso cuando los médicos no creen ni entienden cómo, ¿verdad? ¿Qué empecé a hacer cuando salí del hospital? Había tanto y nada que yo empecé a escribir todo lo que sentía, a dejar que las palabras drenaran esa energía estancada. Eh, esperé, o sea, me di el tiempo de pasar de, ok, tuve un derrame, pasé al hospital, ahora estoy en mi casa, es como todo es muy rápido, pero todo es muy lento también. Y empecé a respirar conscientemente, guiándome por esos lugares donde el aire no fluía, porque estar en un hospital es un espacio muy, muy, muy denso. em, pero justamente ahí donde ese aire no fluía dentro de mí, habían esas memorias que pedían atención y empecé a cuidar mi cuerpo como un jardín, alimentándolo de descanso, de movilidad, de quietud, de silencio. Y en ese proceso lento descubrí que la paciencia y la fe son las llaves de toda medicina interior. Empecé con las terapias. Realmente para mí las terapias fueron un puente que me hicieron confiar de que todo iba a estar bien. Me enseñaron a volver a caminar, a volver a escribir, a volver a leer, a volver a hablar. Siento que cada terapia fue una mezcla de ciencia y de fe. Y creo que lo más difícil que tuve en este proceso fue sostener la paciencia para no pelearme con el mismo proceso, porque yo estaba yendo en contra de todas las estadísticas, porque las estadísticas que tienen registradas es que es hasta los 6, hasta un año, eh, donde uno ve un avance, ¿verdad? Yo no me imaginaba en ese estado durante tanto tiempo. Yo era una persona muy activa, me gustaba mucho trabajar, me gustaba mucho caminar en la montaña y verme en esa limitación, ¿verdad? Era como, necesito recuperarme ya, pero el ya no, o sea, no iba a funcionar. Había un proceso que yo no me podía brincar. Entonces, sí, para mí la paciencia fue algo que me costó muchísimo sostener, precisamente para aceptar que el proceso requería el tiempo. Y aún 7 meses después, aún sigo en ese proceso, pero creo que ahora lo voy viviendo distinto, porque ahora sé lo frágil que puede ser todo. Cada momento cuenta y cada momento es donde la vida realmente sucede. Yo siento que no perdí una vida, mi vida simplemente cambió de forma y creo que lo más valioso no es lo que logramos, sino lo que somos cuando todo se nos cae. Con esa fuerza invisible que nos hace levantarnos una y otra vez. Y para mí esto es un recordatorio de que cuando estamos en una situación difícil, no es castigo, no es karma, no, eso es un llamado en una forma que tiene la vida de invitarnos a volver a nosotros mismos, a lo esencial, a lo real. Y yo soy consciente de que en todo proceso pueden llegar retrocesos, pero siento que la actitud y la determinación con la que seguimos caminando nos revela que en cada paso también hay un motivo donde todo es plan de lo divino, del universo, y, y entre la duda y la fe
Siento que podemos encontrar el sentido del simple acto de querer avanzar. Ya para ir terminando, siento que no hay un destino para alcanzar, sino más bien una presencia que debemos que aprender a habitar. Gracias por escuchar, deseo amor profundo a su corazón y les digo con fe desde mi propia experiencia que al final de todo, todo va a estar bien.